La mayoría de las personas entran a una subasta de perros policía retirados buscando un protector entrenado, un amigo leal o una ganga. Pero esa mañana, en una concurrida subasta de perros policía retirados, nadie prestó atención a la pequeña niña de pie sola cerca de la entrada, hasta que ella de repente rompió a llorar y corrió hacia un maltratado pastor alemán sentado tranquilamente en una jaula rústica. La sala quedó en silencio mientras ella envolvía sus brazos alrededor del perro, sollozando como si lo hubiera conocido siempre. Un perro que todos los demás ignoraban porque estaba roto. La gente susurraba confundida. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía una niña en una subasta de perros policía retirados? Nadie tenía una respuesta. Sus ojos se inundaron de lágrimas mientras susurraba, «Lo llevaré». Toda la subasta quedó en silencio. Nadie sabía la verdad. Quédate con nosotros. Esta historia te dejará impactado. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver lo lejos que viajan nuestras historias. Las puertas de madera del granero se abrieron con un chirrido, dejando entrar una delgada ráfaga de aire frío de la mañana mientras la pequeña Emma entraba. Ella era pequeña comparada con los imponentes hombres y mujeres que llenaban el salón de la subasta. Una forma frágil engullida por el ruido, el caos, el fuerte olor a heno y metal. Sus zapatillas rojas dejaban huellas suaves en el suelo polvoriento. Cada paso cuidadoso, vacilante, pero determinado. La gente se volvió de inmediato. Una niña no pertenecía aquí. Un granjero mayor se inclinó hacia su amigo. «¿De quién es esa niña?» «Ni idea», el hombre murmuró, frunciendo el ceño. «Ella no debería estar en un lugar como este». Emma no los miró, no rompió su paso. Ella aferraba algo fuertemente en su mano izquierda. Una fotografía doblada y desgastada. Bordes gastados y suaves por años de sostener, tocar, recordar. En su mano derecha sostenía la placa de policía de su padre, el metal frío contra sus dedos temblorosos. El salón de la subasta zumbaba a su alrededor. Perros policía retirados ladraban inquietos dentro de sus jaulas, alineando el largo pasillo de madera en dos filas. Voces resonaban, postores gritando precios, adiestradores dando órdenes, metal chocando mientras los perros se movían ansiosamente. Pero para Emma, todo sonaba distante, amortiguado, sin importancia. Ella caminó más adentro, su corazón latiendo al ritmo de los fuertes golpes de botas a su alrededor. La multitud se abrió sin pensar, haciéndose a un lado mientras esta pequeña niña pasaba entre ellos. Algunos miraron con confusión, otros con curiosidad. Unos pocos reconocieron la placa en su mano. Sus expresiones se suavizaron. «Esa es la hija del oficial Ward», alguien susurró. «Daniel Ward». «¿El oficial quién?» Un silencio, un asentimiento. Los ojos se dirigieron hacia ella con una mezcla de lástima y sorpresa. Emma mantuvo su mirada baja, no queriendo su simpatía. Ella no vino aquí por ellos. Ella vino por una razón, un perro. Su respiración se detuvo al llegar al centro del granero. Fila tras fila de jaulas se extendían delante de ella, cada una llena de perros que una vez sirvieron valientemente. Perros ahora buscando un hogar final o enfrentando un futuro incierto. La voz atronadora del subastador rebotó en las vigas de madera de arriba. Siguiente, K9 Bolt X del Distrito 12. Oferta inicial 300. La multitud estalló de nuevo, pero Emma no se detuvo. Ella escaneó los números de las jaulas, su corazón acelerándose cada vez que pasaba una que no coincidía. 220, 221, 222. Sus ojos escocían.
por favor, que él esté aquí. Entonces lo vio. Una placa de metal oxidada colgando torcidamente en la puerta de una jaula. 224. Emma se quedó inmóvil. Su garganta se apretó. Esto era. Por eso vino sola. Dio un paso tembloroso hacia adelante, sin darse cuenta de que docenas de ojos la observaban ahora en cada movimiento, sin darse cuenta de que su vida, y la vida dentro de esa jaula estaba a punto de cambiar para siempre. El aire dentro del granero se sentía denso, cálido por los cuerpos apretados hombro con hombro, pero frío por la tensión. El eco de los ladridos rebotaba en las vigas de metal, cada perro añadiendo su voz al coro caótico. Los adiestradores gritaban órdenes. Los postores levantaban tarjetas numeradas. Las paletas de subasta golpeaban contra palmas gruesas. Todo el salón se movía como una marea inquieta, ruidoso, impredecible, impaciente. Emma se quedó inmóvil en la entrada del largo pasillo, sintiendo una ola de energía nerviosa estrellarse sobre ella. El olor a aserrín y heno viejo se mezclaba con metal y pelo de perro. Arriba, las luces fluorescentes parpadeaban, zumbando débilmente como insectos irritados. El personal de la subasta se apresuraba de un lado a otro, con portapapeles en mano, gritando nombres de K9 retirados, listos para la puja. Siguiente, traigan a K9 Rex, completamente entrenado, excelente obediencia. Oferta inicial 500, 600, 700. La multitud rugió de emoción, manos alzándose como fuegos artificiales. Emma se encogió cuando un gran pastor se abalanzó contra su jaula cercana, el metal chocando ruidosamente. Un hombre se rió y le dio una palmada en el hombro a su amigo. Ese todavía tiene fuego. Podría usar un perro así en el rancho. Los perros paseaban dentro de sus jaulas, algunos ladrando, algunos ansiosos, algunos confundidos, algunos desgarradoramente tranquilos, como si ya hubieran aceptado su destino. Sus placas traqueteaban cada vez que se movían. Cada jaula llevaba una historia de servicio y de abandono, pero para la multitud eran solo números. Un adiestrador llevó a un Golden Retriever junto a Emma, anunciando por años de detección de explosivos, completamente examinado. Los postores agitaban las manos con entusiasmo. El dinero significaba todo aquí. La lealtad no significaba nada. Emma tragó saliva con dificultad. La energía a su alrededor empujaba y tiraba, haciéndola sentir aún más pequeña de lo que ya era. Los adultos se alzaban sobre ella, gritando ofertas con una fuerza y confianza que ella no podía igualar. Ella apretó la placa de su padre más fuerte, anclándose. Mientras caminaba más profundamente en el pasillo, notó algo inquietante. Algunas jaulas tenían cintas, algunas tenían pancartas, algunas tenían fotos de los perros durante el servicio activo, pero otras, oscuras, oxidadas, no tenían nada. Ni foto, ni descripción, solo un número y una etiqueta de advertencia. Nadie se detuvo en esas jaulas. Los voluntarios de la subasta evitaban el contacto visual con esos perros. Los postores miraban una vez, luego apartaban rápidamente la mirada. Esos eran los perros etiquetados como problemáticos, agresivos, no aptos, demasiado dañados para ser de utilidad. Los pasos de Emma se ralentizaron al pasar por estas jaulas olvidadas. Algunos perros se acurrucaron en las esquinas, otros observaban con ojos tristes y exhaustos. Habían servido con la misma valentía, pero ahora eran tratados como cargas. La voz del subastador resonó de nuevo. La puja por K9 Thunder comienza en... Pero Emma no escuchó el resto porque algo cambió. El ruido a su alrededor se volvió borroso.
Su atención se fijó en un rincón tranquilo del granero, donde una jaula estaba ligeramente apartada de las demás. Las barras de metal eran más viejas, más oscuras, el letrero torcido. Jaula número 224. Algo la atrajo hacia ella, y con cada paso, el ruido de la multitud se desvanecía como si todo el salón susurrara. Ese es el perro que nadie quiere. Emma se acercó a la jaula 224, como si algo invisible la atrajera allí, como una cuerda atada a su corazón. El ruido de la subasta se amortiguó en un zumbido bajo detrás de ella. Se le cortó la respiración cuando lo vio. Un gran pastor alemán estaba encorvado dentro de la jaula, con la cabeza gacha, el pelaje apagado y desigual, una oreja caída ligeramente, una herida curada hace mucho tiempo, pero nunca olvidada. Una larga cicatriz le cruzaba el hombro, desapareciendo bajo su pelaje. Su respiración era lenta, casi demasiado tranquila para un perro de su tamaño. Pero fueron sus ojos los que congelaron a Emma. Ámbar profundo, exhaustos, heridos, pero aún con una tenue chispa de algo que ella reconoció, algo dolorosamente familiar. Soledad. Ella extendió una mano temblorosa hacia la jaula, sin tocar las barras, solo lo suficientemente cerca para que él la sintiera. El perro levantó la cabeza ligeramente, solo ligeramente, lo suficiente para que sus ojos se encontraran. Las rodillas de Emma se debilitaron. Este no era un perro cualquiera. Este era Shadow, el perro que había servido junto a su padre. El perro reportado como poco cooperativo después del incidente. El perro marcado como inseguro, roto, no adoptable. Su pecho se apretó. Ella susurró. Shadow. El pastor parpadeó lentamente, casi dolorosamente, como si abrirse al mundo requiriera más energía de la que le quedaba. Luego, con una vacilación que le destrozó el corazón, avanzó poco a poco, sin apresurarse, sin ladrar, solo apoyando lentamente la cabeza contra las barras. Un suave lamento se le escapó, un sonido apenas audible, pero suficiente para abrir a Emma. Ella se arrodilló, ignorando la tierra, ignorando las escaleras. Las lágrimas le empañaron la vista mientras apoyaba suavemente la frente contra la jaula rústica. Lo sabía, susurró. Sabía que estabas aquí. La gente en la multitud hizo una pausa, sus conversaciones desvaneciéndose en un silencio atónito. ¿Ella está tocando a ese? Ese es el agresivo, el que mordió al adiestrador. Nadie se ha interesado en él durante meses. Los susurros flotaban a su alrededor como humo a la deriva. A Emma no le importó. Ella metió la mano entre las barras con dedos lentos y temblorosos. Shadow no se apartó. Él se inclinó, su hocico rozando su mano suavemente, tan suavemente que le envió un escalofrío. Él no era agresivo, él estaba de luto. Una voluntaria se dio cuenta y se acercó rápidamente, alarmada. Cariño, no te acerques demasiado. Es impredecible. Ella se estiró para tomar el brazo de Emma. Shadow gruñó. Un gruñido bajo de advertencia protectora. Emma colocó su mano en la mejilla del pastor. Está bien, susurró. Él no es peligroso. Solo está asustado. La voluntaria dudó, confundida. Cariño, nadie quiere a este perro. Falló su evaluación. Ha sido retirado permanentemente. No es apto para adopción. Emma se secó las lágrimas con la manga. Su pequeña voz se estabilizó. Él no es un fracaso, dijo. Él es un héroe. Los ojos de Shadow se suavizaron. Su cola dio un movimiento casi imperceptible, el más débil. Ni una sola persona en ese salón de subastas esperaba lo que sucedería a continuación.
Una niña había encontrado al perro que el mundo había desechado, y ella no lo iba a soltar. Los dedos de Emma se curvaron alrededor de las frías barras de metal mientras miraba fijamente a los ojos cansados de Shadow. El granero, la gente, el ruido, todo se desdibujó. Su respiración se ralentizó. Su corazón latió más fuerte. Y entonces su mente retrocedió a aquella noche, la noche en que todo cambió. Había estado lloviendo fuerte, una de esas tormentas donde el cielo se abría una y otra vez, llenando la casa de destellos de luz blanca. Emma estaba acurrucada en el sofá, abrazando su manta favorita, escuchando el trueno rodar por el vecindario. Su padre había prometido que llegaría temprano a casa. Se suponía que iban a hornear galletas, ver una película, reírse de cosas tontas, pero a medida que pasaban las horas, la casa permanecía vacía, demasiado vacía. Entonces llegaron los faros. Una patrulla de policía se detuvo lentamente, sus limpiaparabrisas luchando contra la lluvia. Emma se sentó derecha, la esperanza encendiéndose dentro de ella. «¡Papá!», susurró, saltando del sofá. Pero su emoción murió cuando la puerta se abrió. No era su padre. Era el capitán Reyes, su compañero, su amigo. Empapado, su uniforme mojado, su expresión marcada con algo que Emma aún no entendía. Él no entró de inmediato. Dudó en la puerta como si entrar significara aceptar algo terrible. Luego se arrodilló a su altura. «Emma, cariño», su voz se quebró. Detrás de él, una figura cojeaba bajo la lluvia. Un perro, enorme, temblando, sangrando por un costado. Shadow. Su pelaje negro y tostado estaba empapado, manchado de barro y parches oscuros que Emma no se dio cuenta que eran sangre seca. Sus ojos no eran feroces o fuertes como solían ser. Estaban vacíos, huecos. El corazón de Emma se hundió. Algo andaba mal, terriblemente mal. «Capitán Reyes, ¿dónde está mi papá?», susurró. El capitán tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaron mientras se quitaba el sombrero. El trueno resonó afuera, haciendo eco del momento en que su mundo se hizo pedazos. «Hubo una emboscada», dijo suavemente. «Tu padre no lo logró». La habitación dio vueltas. El suelo pareció inclinarse. Las pequeñas manos de Emma volaron a sus oídos, como si pudiera evitar que las palabras se hundieran. «No, no mientes. Papá dijo que llegaría a casa». El capitán Reyes la abrazó con fuerza, las lágrimas cayendo sobre su cabello. «Lo siento mucho, cariño. Lo siento muchísimo». Shadow se paró detrás de él, temblando, mirándola con una culpa que ningún perro debería sentir jamás. Su cuerpo se agachó al suelo, las orejas aplanadas, la cola inmóvil. Se arrastró lentamente, no hacia el capitán Reyes, sino hacia Emma. Pulgada a pulgada, Emma se apartó del capitán y miró fijamente al perro. No habló, no se movió. Shadow se detuvo justo delante de ella, bajando la cabeza hasta que su nariz tocó su pie. Un suave y quebrado gemido se le escapó, un sonido lleno de pérdida. El capitán Reyes susurró: «Intentó proteger a tu padre». Shadow luchó con todas sus fuerzas. Apenas sobrevivió. Emma se arrodilló en el frío suelo. Sus dedos tocaron la mejilla de Shadow exactamente como lo hacía ahora en la sala de la subasta. Ese fue el momento en que lo sintió. El vínculo, la promesa, la verdad tácita de que este perro no solo perdió a su compañero, perdió a la persona que más amaba, al igual que ella. El flashback se desvaneció. De vuelta en el granero de la subasta, Emma se secó una lágrima y le susurró a Shadow a través de las rejas: «Estoy aquí ahora. No me olvidé».
El pastor se inclinó más cerca, sus ojos suavizándose, dos almas rotas por la misma noche, encontrándose de nuevo. Emma permaneció arrodillada frente a la jaula de Shadow, sus pequeñas manos presionadas suavemente entre las barras oxidadas. Los otros perros ladraban, el subastador gritaba, la gente se movía y hablaba, pero nada de eso la alcanzaba. En ese momento, solo había dos corazones latiendo en todo el granero, el suyo y el de Shadow. El pastor alemán se acercó lentamente, temblando ligeramente, mientras bajaba la cabeza hasta apoyarla suavemente contra el metal. La respiración de Emma se detuvo. Él la recordaba. Ella podía sentirlo en la forma en que exhaló suavemente, como si liberara un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Sabía que no me habías olvidado, susurró. Las orejas de Shadow se movieron al sonido de su voz, familiar, suave, gentil. La voz que le había hablado en la peor noche de su vida. La voz que había escuchado llorar a su lado mientras los médicos intentaban salvar al oficial que amaba. La voz que había susurrado, «Está bien», incluso cuando no lo estaba. Emma deslizó su mano más adentro de la jaula. Shadow cerró la distancia restante, presionando su hocico contra su palma. No era agresivo, no era peligroso, no estaba roto sin remedio. Estaba de luto, herido, perdido, al igual que ella. Un adiestrador que pasaba se congeló. «Oye, oye, saca tu mano de ahí», gritó, acercándose rápidamente a ellos. Shadow no gruñó, no mostró sus dientes, no se alejó, se inclinó más. Emma no se inmutó. «No me hará daño», dijo suavemente, manteniendo sus ojos fijos en los de Shadow. El adiestrador frunció el ceño. «Chico, ese perro ha fallado todas las evaluaciones desde el incidente. No deja que nadie se le acerque, ni siquiera los adiestradores. Es impredecible». Emma negó con la cabeza. «No es impredecible. Simplemente aún no confía en ti». Se volvió hacia Shadow, bajando la voz. «Pero tú confías en mí, ¿verdad?» Shadow levantó su mirada hacia ella, esos ojos ámbar suavizándose de una manera que incluso el adiestrador notó. La cola del perro, todavía sin vida hasta ahora, se movió. Solo un pequeño movimiento, pero suficiente para hacer temblar los labios de Emma con una sonrisa esperanzadora. Porque ese movimiento lo decía todo. «Eres familiar, estás a salvo, eres mío». Nadie más en el salón de la subasta entendió lo que estaban presenciando. Adultos, adiestradores, oficiales, habían pasado meses etiquetando a Shadow como peligroso, inestable, no apto. Pero ninguno de ellos se había arrodillado junto a él como Emma lo estaba haciendo ahora. Ninguno de ellos le había hablado como a un amigo. Ninguno de ellos había perdido lo que Shadow perdió. Dos almas marcadas por la misma noche encontraron consuelo la una en la otra. Instantáneamente, instintivamente, Emma se secó una lágrima con la manga. «No me voy sin ti», susurró. Shadow cerró los ojos y se apretó más. Una promesa silenciosa formándose entre ellos. Un vínculo que nadie más podía ver, pero imposible de romper. El granero de repente estalló en ruido cuando el subastador golpeó su mazo contra el podio. El crujido agudo resonó como un rayo golpeando la madera. «Muy bien, amigos». Siguiente, un K9S retirado, rugió, su voz retumbando por el pasillo. Emma se encogió pero no se movió de la jaula de Shadow. Mantuvo una mano adentro, sus dedos acariciando su pelaje suavemente. Shadow permaneció pegado a su palma, respirando lento y pesado como si ella fuera el único ancla que le quedaba en un mundo que lo había olvidado. El subastador levantó una mano hacia el pasillo central. «Traigan a K9 Titán. 5 años de detección de explosivos.
Un adiestrador guió a un musculoso pastor belga malinois hacia adelante. El pelaje de titán brillaba, su postura orgullosa, su obediencia impecable. La multitud estalló con entusiasmo. 400, 500, 600 por aquí. Las ofertas volaron como petardos. Titán se vendió en segundos. Precio alto, aplausos ruidosos, charla alegre. Emma parpadeó. Nunca había visto algo así. Perros que habían servido valientemente eran tratados como artículos en un mercado. Comprados, vendidos, desechados. Algunos recibían vítores, algunos nada. Shadow no recibió nada. Jaula tras jaula, perro tras perro, la subasta continuó. K9 Bruno vendido. K9 Maya vendido. K9 Hunter vendido. Cada vez que soltaban a un perro, la risa y la emoción llenaban el granero. Los postores se jactaban. Las familias aplaudían. Los adiestradores sonreían con orgullo. Pero cuanto más se acercaban al rincón más oscuro del granero, el rincón donde Shadow se sentaba, más cambiaba el estado de ánimo. La gente susurraba, mirando nerviosamente. La voluntaria de antes se acercó a Emma y suspiró. Cariño, cuando lo alcancen, simplemente retrocede. ¿De acuerdo? No queremos que te lastimes. Emma no respondió. Shadow le dio un codazo suavemente en el brazo, sintiendo su angustia. El mazo golpeó de nuevo. Siguiente, Count No Storm. Un gran pastor ladró ruidosamente al ser liberado, casi arrastrando al adiestrador con él. Incluso entonces, recibió más interés que Shadow. Las ofertas subieron, los precios aumentaron. Storm fue vendido. Entonces el subastador miró hacia la última fila, hacia las jaulas olvidadas, hacia Shadow. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Se aclaró la garganta. El siguiente es Kai Shadow, ex del Distrito 9. Unos cuantos murmullos se extendieron entre la multitud. Ese es él, el agresivo. Mordió a un adiestrador, ¿verdad? Nadie va a llevarse a ese perro. Debería haber sido retirado hace años. Shadow bajó la cabeza de nuevo, la chispa en sus ojos atenuándose un poco. El corazón de Emma se apretó dolorosamente. El subastador intentó sonar optimista. La oferta inicial es de 100. Silencio. Ese tipo de silencio largo y pesado que hace que el aire mismo sea incómodo. Nadie levantó una paleta. Nadie dio un paso adelante. Nadie susurró siquiera un número. El subastador suspiró y golpeó el micrófono. ¿Alguna oferta? Emma miró a su alrededor. Nada, ni manos, ni interés, ni esperanza. Shadow no solo era indeseado, era invisible. Emma sintió que la ira subía en su pecho, un fuego que nunca supo que tenía. Se puso de pie lentamente, sus dedos apretándose alrededor de las barras de la jaula. Porque si nadie más defendía a Shadow, ella lo haría. El silencio dentro del granero se sentía más pesado que las jaulas de metal que forraban las paredes. Incluso los perros lo sintieron. Los ladridos se suavizaron, las colas se bajaron, las orejas se aplanaron como si ellos también entendieran que el destino de Shadow pendía de un hilo. El subastador se aclaró la garganta de nuevo. $100. ¿Escucho 100? ¿Algo? Nada. Shadow se acurrucó más profundamente en las sombras de su jaula, su temblor apenas perceptible, a menos que estuvieras mirando de cerca. Emma lo vio. Ella lo sintió. Un dolor agudo se retorció dentro de su pecho. Iban a saltárselo. Iban a declararlo invendible. Y todos sabían lo que pasaba con los K9 no adoptados, no aptos, no reclamados. Su respiración se atascó en su garganta. No, no podía permitir que eso sucediera. Se puso de pie tan rápido que la voluntaria a su lado se sobresaltó. Su voz resonó, pequeña pero feroz. Lo llevaré.
Todo el granero se congeló. Todas las cabezas se giraron hacia ella. El subastador parpadeó con fuerza, inclinándose hacia adelante como si no hubiera oído. Disculpe, señorita. ¿Dijo? Lo llevaré, repitió Emma más fuerte esta vez, con los puños apretados a los lados. Algunas personas se rieron con incredulidad. Esa niña debe estar bromeando. ¿Dónde están sus padres? Que alguien la venga a buscar. Emma ignoró los susurros. Se acercó al podio del subastador. Su barbilla se levantó valientemente a pesar de que sus manos temblaban. Shadow también levantó la cabeza, sus ojos siguiendo cada movimiento de ella con una atención desesperada. El subastador se rascó la cabeza torpemente. Cariño, así no es como funcionan las cosas. No puedes simplemente. Puedo, dijo ella con voz temblorosa pero decidida. Lo quiero. Shadow pertenece conmigo. Dos oficiales se acercaron rápidamente, con preocupación grabada en sus rostros. No deberías estar cerca de ese perro, dijo uno. Es impredecible. Debes quedarte atrás, añadió el otro. Emma se puso delante de la jaula de Shadow protectoramente, como un pequeño escudo contra el mundo. No es peligroso, ella replicó. Está asustado y me recuerda. El adiestrador de antes frunció el ceño. Niña, este perro falló todas las pruebas de temperamento que le hicimos. No deja que nadie lo toque. Eso no es cierto, susurró Emma. Se giró y deslizó la mano entre las barras. Shadow presionó su hocico contra su palma al instante. Suave, gentil, confiado. Jadeos recorrieron el granero. Shadow no era agresivo, no era impredecible. Él la estaba eligiendo a ella. Emma parpadeó, conteniendo las lágrimas, y miró al subastador. ¿Ves? Él me conoce. Está a salvo conmigo. El subastador se quedó mirando la escena con incredulidad. Bueno, yo no. Esto es muy irregular. Emma metió la mano en el bolsillo con dedos temblorosos y sacó un pequeño sobregastado. Lo levantó. Mi papá quería que yo lo cuidara, dijo, y estoy aquí para hacerlo. El granero quedó en completo silencio. Cada par de ojos se volvió hacia ella. La niña que estaba sola. La niña que se atrevió a desafiar a una sala llena de adultos. La niña que dio un paso adelante cuando nadie más lo haría. Shadow se levantó lenta y dolorosamente y se acercó a las barras, de pie no porque lo forzaran, sino porque ella lo defendió. Emma agarró el sobregastado con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos. Los susurros de la multitud se suavizaron en un murmullo confuso mientras todos los ojos se fijaban en el diminuto trozo de papel que ella sostenía. El subastador dudó. Señorita, ¿qué es eso? Emma tragó saliva con dificultad. Una carta, dijo. Mi papá la escribió antes de que muriera. Una onda de shock recorrió el granero. El capitán Reyes, de pie en la parte trasera, se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par tan pronto como vio la letra en el sobre. La reconoció al instante. La letra de Daniel Ward, firme, limpia, cuidadosa. Incluso sus últimas notas llevaban un sentido del deber. Emma respiró con dificultad y continuó. Me dio esto una semana antes del accidente. Me dijo que no lo abriera a menos que le pasara algo. Su voz tembló. No quería abrirlo. No quería que fuera real. El granero se volvió más silencioso. Incluso los perros callaron como si sintieran el peso de sus palabras. Emma desdobló lentamente el sobre. El papel dentro estaba arrugado de haber sido sujetado tantas veces por pequeñas manos temblorosas. Inhaló profundamente, luego comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose cada pocas palabras. Mi querida Emma, si estás leyendo esto, significa que no volveré a casa. Algunas personas apartaron la mirada, la culpa tirando de sus expresiones.
Emma parpadeó rápidamente, las lágrimas ya formándose. Se obligó a continuar. Quiero que sepas que fuiste lo mejor de mi vida, y estoy muy orgulloso de ti, más orgulloso de lo que jamás entenderás. Su voz tembló. Shadow se inclinó hacia adelante en su jaula, las orejas levantadas, la cola apenas moviéndose. Un perro escuchando la voz que una vez había obedecido con su vida. Si algo me sucede, hay algo importante que debes hacer, leyó Emma. Prométeme que cuidarás de Shadow. Jadeos resonaron por todo el granero. El adiestrador que la había advertido antes se tensó, aturdido. Emma tomó aire, leyendo la siguiente parte más lentamente. Shadow no es solo mi compañero, es familia. Me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Si me voy, él estará perdido. Se culpará a sí mismo. Necesita a alguien que lo ame, alguien amable, alguien que lo entienda. Su voz tembló. Se secó las lágrimas con la manga. Y esa persona eres tú, Emma. Solo tú. Emma apretó la carta contra su pecho y se inclinó más cerca de la jaula de Shadow. Él quería que yo te tuviera, susurró. Confió en mí contigo. Shadow presionó su frente contra las rejas. Un suave lamento escapó de él. El mismo sonido que había hecho la noche que perdió a Daniel. Un sonido lleno de recuerdos, dolor y anhelo. El granero se movió emocionalmente. Rudos ganaderos bajaron la vista. Oficiales tragaron saliva con dificultad. Incluso los postores que hace unos momentos se burlaban ahora estaban atónitos. El subastador se aclaró la garganta, visiblemente conmocionado. Amigos, esto no es algo que vemos todos los días. El capitán Reyes dio un paso adelante finalmente, con voz baja pero firme. Ella dice la verdad. Daniel amaba a ese perro como a un hermano, y Shadow adoraba a esa niña pequeña. Emma levantó la carta de nuevo, su pequeña mano temblorosa pero decidida. Mi padre me pidió que lo cuidara, y lo haré. Shadow soltó un largo suspiro, cerrando los ojos como si, finalmente, después de meses de trauma, se sintiera seguro de nuevo. La habitación quedó en silencio. Una niña pequeña sosteniendo el último deseo de su padre. Un perro roto recordando el amor. Un vínculo sellado en tinta y sacrificio. En el momento en que Emma terminó de leer la carta de su padre, un silencio cayó sobre el granero. Un silencio profundo e incómodo que parecía presionar contra las paredes de madera. Pero no duró mucho. Una voz aguda cortó el silencio. «Esto es absurdo», espetó un oficial, dando un paso adelante con una expresión severa. Su placa brilló bajo las luces fluorescentes. Un niño no puede adoptar un K9 retirado, especialmente este. Las orejas de Shadow se aplanaron. Emma instintivamente se acercó a la jaula, su mano rozando el metal frío. «Pero mi papá quería que yo lo cuidara», dijo, aferrando la carta con fuerza. Lo escucharon. Él lo escribió él mismo. Esa carta no anula las regulaciones, replicó el oficial con frialdad. Shadow no es seguro para adopción civil. Otro hombre, un postor alto con una chaqueta gruesa, se cruzó de brazos. El perro es un riesgo. Si atacó una vez, puede volver a hacerlo. Él no atacó. Emma replicó. Estaba asustado y herido. El postor se burló. No importa, ese perro callejero es mercancía dañada. Shadow dejó escapar un gruñido bajo, más herido que amenazante. Los ojos de Emma ardían de ira. No es un perro callejero, es un héroe. Un adiestrador que había trabajado con Shadow intervino, negando con la cabeza. Niña, yo entrené a este perro. Lo que le pasó en esa emboscada lo destrozó. Nada de lo que hicimos pudo devolverlo a la normalidad. No obedece órdenes, no confía en nadie. Él confía en mí.
susurró Emma. ¿Y qué pasa el día que no lo haga?, dijo el oficial bruscamente. ¿Qué pasa si se vuelve agresivo? ¿Quién asumirá la responsabilidad? Tú. La garganta de Emma se apretó. Miró a Shadow, quien le devolvió la mirada con ojos ámbar suaves. Ojos que contenían dolor, no peligro. No le tengo miedo, dijo. Bueno, nosotros sí, replicó el oficial sin rodeos. El capitán Reyes dio un paso adelante entonces, con el rostro tenso. Suficiente. Miró a Emma suavemente, luego se volvió hacia los oficiales. Ella tiene razón. Shadow nunca tuvo malas intenciones. Amaba a Daniel. Perderlo le rompió la mente al perro, no el corazón. El estricto oficial negó con la cabeza. Eso no cambia nuestro protocolo. Si nadie más puja, el perro será transferido a la instalación para... Dudó. Emma no sabía para qué era la instalación, pero los adultos sí. Su silencio lo dijo todo. Su corazón se encogió. No, susurró. No, por favor. Shadow gimió, sintiendo su miedo. Se apretó contra las rejas, tratando de alcanzarla. Por favor, Emma suplicó, mirando de cara en cara. No lo lleven, es todo lo que me queda. Algunas personas se movieron incómodas, otros apartaron la mirada, evitando la dolorosa verdad. Las reglas eran las reglas. El papeleo era el papeleo, y los perros rotos no tenían lugar en el sistema. Pero Emma no retrocedió. Enderezó sus hombros, se secó las lágrimas y se mantuvo firme, pequeña, temblorosa, pero inamovible. No me iré sin él, dijo. El granero se preparó para lo que sucedería a continuación, porque ahora no se trataba solo de un perro, era Emma contra el sistema. El granero se sintió más frío de repente, a pesar de la multitud de pie hombro con hombro. Las palabras de Emma aún colgaban en el aire. No me iré sin él. Pero los adultos a su alrededor solo endurecieron sus expresiones, preparándose para presionar más fuerte. Shadow se apretó ansiosamente contra las rejas, su aliento empañando el frío metal. El estricto oficial dio un paso adelante de nuevo. Mira, niña, entiendo que estés encariñada, pero este perro no es apto para adopción. Falló todas las pruebas. Es impredecible, inestable. Suficiente. La voz vino del fondo del granero. Un pesado silencio cayó mientras todos se volvían. El capitán Reyes caminó lentamente hacia ellos, sus botas resonando contra el suelo de madera. Su mandíbula estaba apretada, no con ira, sino con algo más profundo, algo que había llevado durante meses. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. El capitán Reyes exhaló temblorosamente. Hay algo que no saben, algo que a ninguno de ustedes se les dijo. Miró a los oficiales, a los adiestradores, al subastador. Y es hora de que la verdad salga a la luz. El estricto oficial frunció el ceño. Reyes, no empieces. No, interrumpió Reyes. He terminado de dejar que este perro cargue con la culpa. Se paró junto a Emma, colocando una mano firme sobre su hombro. Los informes que todos ustedes leyeron, dijo con voz baja y pesada, estaban incompletos. Shadow no entró en pánico durante la emboscada, no abandonó el protocolo, no falló. Shadow levantó la cabeza, sus orejas se movieron. Reyes continuó, su voz cargada de emoción. La noche que Daniel murió, Shadow no corrió. Hizo una pausa. Lo protegió. Jadeos recorrieron el granero. Uno de los adiestradores parpadeó con fuerza. ¿Qué? Reyes asintió lentamente. Daniel tomó la delantera esa noche. Shadow estaba a su lado. Cuando la explosión se activó, Shadow se lanzó entre Daniel y la explosión. Él recibió el impacto. Por eso está esa cicatriz. Señaló el hombro de Shadow. Esa herida no fue por un accidente. Fue por salvar la vida de Daniel. La mano de Emma voló a su boca. El estricto oficial parecía aturdido. Eso contradice el informe.
Reyes se giró bruscamente porque el informe estaba equivocado. Shadow no fue evaluado por nadie que lo conociera. El equipo estaba devastado. Todos querían culpar a algo. Algunos culparon al equipo, algunos culparon al entrenamiento, pero fue más fácil para algunos culpar al perro. Shadow bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por memoria. Reyes se agachó junto a su jaula. Arrastró a Daniel casi 10 pies, susurró. Incluso con metralla en el pecho, incluso con la mitad de su pelaje quemado, lo intentó. Lo intentó con todas sus fuerzas para sacar a Daniel. Su voz se quebró. Cuando los encontramos, Shadow estaba tendido encima de él, custodiándolo, negándose a moverse. El granero había quedado completamente en silencio. Las lágrimas de Emma corrían libremente. Volvió a meter la mano entre las rejas, tocando suavemente la cara de Shadow. «Intentaste salvarlo», susurró. «¿De verdad lo hiciste?» Shadow se apretó contra su toque. Reyes se puso de pie y se enfrentó a la multitud. «Así que antes de que alguien aquí lo llame peligroso de nuevo, recuerden esto», señaló al perro. «Shadow está vivo porque eligió proteger a Daniel. Daniel se ha ido porque trató de proteger a Emma y a los demás. Eran compañeros, familia». Se volvió hacia el oficial estricto. «Y tú sabes tan bien como yo que el trauma no hace que un perro sea indigno. Lo lastima». El oficial tragó saliva con dificultad, incapaz de discutir. Reyes miró al subastador. «Este perro no es impredecible. Está de luto y necesita a la única persona en la que Daniel confió con él. Emma». La expresión endurecida de la multitud se suavizó. Algunos se secaron los ojos, otros apartaron la mirada, avergonzados. Shadow soltó un largo y tembloroso gemido, el sonido de meses de culpa, miedo y anhelo. Emma se arrodilló de nuevo, su frente tocando el metal frío. «Está bien, amigo», susurró. «Ahora sé la verdad y estoy aquí». Shadow cerró los ojos, inclinándose en su mano. La verdad finalmente había salido a la luz, y ahora la verdadera lucha por la vida de Shadow estaba a punto de comenzar. La verdad sobre Shadow colgaba en el aire como humo, pesada, innegable, imposible de ignorar. La gente se quedó congelada, sus ojos moviéndose entre Emma y el pastor herido que acababa de ser probado como un héroe. Pero no todos se ablandaron. El estricto oficial se frotó la mano sobre la cara, tratando de recuperar el control. «Incluso si lo que dice el capitán Reyes es cierto, no cambia el resultado», dijo con firmeza. «Shadow sigue inestable. La emoción no puede anular el protocolo». El corazón de Emma latió dolorosamente. ¿Cómo podían seguir sin verlo? Reyes apretó la mandíbula. «El protocolo no salvó a Daniel», dijo en voz baja. «Shadow sí». El oficial no respondió. Emma se volvió hacia Shadow. Podía sentir sus temblores a través de las rejas, silenciosos, reprimidos, desesperados. Meses de culpa y confusión estaban atrapados dentro de él como una tormenta sin escape. Y de repente no pudo contenerse más. Sus rodillas cedieron y se hundió en el polvoriento suelo del granero. Sus pequeñas manos se extendieron a través de las rejas y Shadow inmediatamente se adelantó, empujando su nariz contra sus palmas, su aliento cálido y desigual. Gimió, un sonido crudo y frágil, como si temiera que ella desapareciera si no se aferraba. Emma se quebró. Las lágrimas brotaron libremente mientras ella envolvía sus brazos a través de las barras y lo abrazaba tan fuerte como podía. «Lo siento mucho», lloró suavemente. «Siento que nadie te creyera. Siento que estuvieras solo. Siento que te culparan».
Shadow apoyó su cabeza contra su pecho lentamente al principio. Luego, con toda la fuerza que le quedaba, su cola dio un golpe, luego otro. Un sonido suplicante se le escapó. En algún lugar entre un gemido y una súplica para no perderla a ella también. La multitud apartó la mirada, incapaz de ignorar la emoción por más tiempo. Una mujer en la parte trasera se secó los ojos. Un ranchero bajó lentamente su paleta. Incluso el adiestrador, que una vez dudó de Shadow, tragó saliva con dificultad. El estricto oficial se movió incómodo, luciendo casi inseguro. «Niña», murmuró, «no entiendes lo complicado que es esto». Emma levantó su rostro manchado de lágrimas. Su voz tembló, pero no rompió el contacto visual. «Entiendo que está sufriendo», dijo, «y entiendo que está vivo porque protegió a mi padre, y sé que necesita a alguien que lo ame». Tocó suavemente la mejilla de Shadow. «Y yo lo amo». Shadow se acercó más, cerrando la última pulgada entre ellos, sus ojos suavizándose hasta que brillaron con algo que toda la sala podía sentir: confianza, reconocimiento, necesidad. El capitán Reyes asintió lentamente. «¿Ves eso?», les dijo a los oficiales. «Esto no es inestabilidad, es conexión». Por un momento nadie habló, porque en ese granero, rodeados de ruido, reglas y dudas, una niña pequeña y un K9 roto crearon algo más fuerte que cualquier argumento. Un momento de verdad pura e innegable, y rompió la resistencia de todos un poco. El granero permaneció suspendido en un pesado silencio. Emma aferrada a Shadow a través de las rejas. Shadow inclinándose hacia ella con confianza desesperada. Todos observaban, inseguros, incómodos, conmovidos de maneras que no querían admitir. Entonces una voz rompió la tensión. «Espera». No fue ruidosa, no fue autoritaria, pero tenía peso. Un hombre mayor dio un paso adelante desde la última fila. Su cabello era plateado, corto. Su postura recta, disciplinada. Un parche de adiestrador K9 descolorido se aferraba a la manga de su chaqueta, desgastado, pero inconfundible. Los ojos del capitán Reyes se abrieron de par en par. «Sargento Brooks». Un murmullo se extendió entre la multitud. Sargento Thomas Brooks, retirado, 20 años en la división K9. Un hombre que había entrenado docenas de perros de servicio y retirado a tantos. Se acercó lentamente, su mirada fija en Shadow con una dulzura que nadie esperaba. Emma levantó la vista tímidamente. «¿Lo conoces?», preguntó. Brooks se agachó junto a la jaula, ignorando el polvo en sus rodillas. Shadow se tensó por un momento. Luego miró al hombre con un leve reconocimiento. Brooks asintió. «Sí, lo entrené como novato», dijo en voz baja. Shadow fue uno de los perros más inteligentes que jamás pisó el campo. Tocó ligeramente las barras de metal y uno de los más leales. El estricto oficial se cruzó de brazos. «Brooks, no empieces. Ese perro es inestable». Brooks giró la cabeza bruscamente, sus ojos entrecerrados. «No, está de luto. Hay una diferencia». Su voz bajó, y tú, de todas las personas, deberías saber eso. La mandíbula del oficial se tensó, pero no dijo nada. Brooks miró a Emma. «Dijiste que tu padre quería que cuidaras de Shadow». Emma asintió, secándose las mejillas. «Sí, señor. Lo escribió en su carta». Brooks extendió una mano. «¿Puedo verla?». Ella dudó, luego colocó el papel doblado en su palma callosa. Brooks la leyó lentamente. Cada línea profundizaba la emoción en su rostro severo. Cuando terminó, dobló la carta suavemente y se la devolvió. «Daniel Ward fue uno de los mejores oficiales con los que trabajé», dijo suavemente.
Si él confió en ti con Shadow, entonces yo también. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. La multitud se agitó. Brooks se puso de pie, dirigiéndose a los oficiales. Hay una cláusula legal que están olvidando, anunció. Los K9, retirados considerados no aptos para adopción estándar, pueden ser liberados bajo una adopción con tutor, señaló a Emma, siempre y cuando un adiestrador KJ9 cualificado acepte supervisar la colocación. El oficial estricto parpadeó. ¿Se ofrece usted como voluntario? Brooks asintió firmemente. Lo hago. Las manos de Emma volaron a su boca en shock. ¿Quieres decir que realmente puedo llevármelo? Brooks sonrió, una pequeña y cálida sonrisa que suavizó años de servicio endurecido. Con mi ayuda, sí, puedes. Shadow emitió un sonido suave como si estuviera aliviado. Por primera vez desde que comenzó la subasta, la esperanza parpadeó en el aire. Una niña había encontrado un aliado, y Shadow finalmente tenía a alguien luchando por él. El aire del granero se volvió eléctrico, la esperanza parpadeando como una frágil llama en el centro de una tormenta. Las palabras del sargento Brooks tenían peso, pero la decisión no era final. Todavía no. Todos los ojos se volvieron hacia el subastador, cuya mano flotaba incierta sobre el micrófono. Se aclaró la garganta. Bueno, según las regulaciones, una adopción con tutor está permitida si es supervisada por un adiestrador certificado. Su mirada se desvió hacia Brooks, y el sargento Brooks ciertamente califica. El corazón de Emma se disparó solo para desplomarse de nuevo cuando el estricto oficial dio un paso adelante. Espera, eso solo aplica si alguien realmente puja por el perro, recordó. Shadow debe ser comprado legalmente antes de que se realice cualquier transferencia. La multitud murmuró. La respiración de Emma se atascó en su pecho. Todavía esperaban que alguien, cualquiera, pujara. El subastador golpeó el micrófono nerviosamente. Muy bien, amigos. Intentemos esto de nuevo. La puja por K9 Shadow se abre en $100. Silencio. Nadie levantó la mano. Nadie levantó paletas. Ni una sola voz respondió. El subastador lo intentó de nuevo. $100. ¿Escucho 100? Nada. Shadow bajó la cabeza. Un suave gemido se le escapó, apenas audible, pero desgarrador. Emma dio un paso adelante con valentía. Por favor, suplicó a la sala. Él salvó la vida de mi padre. ¿A nadie le importa eso? La gente intercambió miradas incómodas, pero aún no había ofertas. El subastador suspiró. Muy bien, bajando el precio. 50 y... Todavía nada. Emma tragó saliva, su garganta ardiendo. Alguien, por favor. El subastador dudó, luego bajó la voz. $10. Una pausa pesada. Emma sintió que su estómago se retorcía dolorosamente. Miró la placa en su mano, la placa de su padre, y luego al perro que arriesgó todo por él. Supo lo que tenía que hacer. Con dedos temblorosos, Emma metió la mano en su bolsillo. Todo lo que tenía era un billete único, gastado y arrugado, el último de su asignación ahorrada para algo que ya no recordaba. Ella dio un paso adelante. Yo ofrezco $1. El granero quedó en absoluto silencio. Un asombroso silencio se apoderó de la multitud. El subastador parpadeó. Cariños, ¿entiendes eso? $1, repitió, más fuerte esta vez. Es todo lo que tengo, pero es todo lo que puedo dar. El estricto oficial se burló. Esto es ridículo. No podemos vender un perro policía por... Brooks lo interrumpió bruscamente. Ella hizo una oferta legal y nadie más la ha hecho. Emma se mantuvo pequeña pero inquebrantable, su puño apretado alrededor del único $1. El subastador la miró a ella,
luego a la multitud silenciosa, luego de nuevo a Shadow, quien miraba a Emma con ojos suplicantes y desesperados. Levantó su mazo lentamente, como si todo el granero contuviera la respiración. Uno no, a la una. El corazón de Emma latió con fuerza. A las dos. Shadow gimió suavemente, empujando contra las barras. El mazo quedó suspendido en el aire por un último momento. Vendido. El mazo golpeó. El granero estalló en jadeos. Emma cayó de rodillas, abrumada. Shadow era suyo. Por un momento el granero no se sintió como un granero en absoluto. Se sintió como una catedral, silenciosa, sagrada, sin aliento. Cada ojo fijo en la niña diminuta que acababa de comprar un perro policía retirado por un olo. Emma apretó el billete arrugado en su mano temblorosa mientras el sargento Brooks daba un paso adelante, indicándole al adiestrador que abriera la jaula de Shadow. El hombre dudó. ¿Estás seguro de esto?, susurró. Brooks asintió firmemente. «Ábrela, el perro ya ha elegido». El adiestrador desbloqueó la reja con un clic metálico que resonó por el pasillo. La puerta se abrió lentamente hacia afuera, y durante unos segundos Shadow no se movió. Se quedó congelado, una pata apoyada hacia adelante, sus ojos parpadeando entre la multitud y Emma, como si temiera que el momento no fuera real, como si salir pudiera hacerlo desaparecer. Emma se arrodilló a unos pocos pies de distancia, con los brazos suavemente abiertos, su voz temblorosa. «Ven aquí, chico. Está bien». Las orejas de Shadow se movieron. Entonces, con una respiración profunda y temblorosa, dio un solo paso fuera de la jaula. El granero estalló en susurros. El andar de Shadow era irregular, su cojera aún visible, pero había fuerza allí. Fuerza extraída de la esperanza, no del miedo. Su cola dio un débil meneo. Sus ojos se suavizaron cuanto más se acercaba a Emma. Otro paso. Otro. Luego la alcanzó. Emma lo abrazó por el cuello, hundiendo su rostro en su pelaje. Shadow se apoyó en ella, presionando su cabeza contra su hombro con un suave y quebrado gemido. El mismo sonido que había hecho la noche que murió su padre. Solo que ahora no era pena, era alivio. Una liberación de meses de confusión, soledad y espera. La multitud observaba en atónito silencio. Incluso el oficial estricto desvió la mirada, con la mandíbula apretada, luchando con la emoción que le apretaba la garganta. Un ranchero en la parte trasera murmuró: «Nunca he visto algo así en todos mis años». Otro se secó los ojos. «Ese perro no es peligroso, es leal». Brooks se paró junto a Emma y apoyó una mano suave en su hombro. «Lo hiciste», dijo suavemente. «Ahora es libre». Emma asintió, las lágrimas resbalándole por las mejillas. «Le dije que no me iría». Shadow levantó la cabeza y miró alrededor del granero a la gente que dudaba de él, a los oficiales que lo juzgaron mal. Luego volvió a mirar a Emma y la eligió a ella cada vez. Sin dudar, Emma se puso de pie lentamente y Shadow se levantó con ella, permaneciendo pegado a su lado como una sombra, fiel a su nombre. El subastador se aclaró la garganta con la voz ligeramente temblorosa. «Damas y caballeros, Kenomo Shadow ha sido oficialmente adoptado». Los aplausos estallaron, vacilantes al principio, luego creciendo, llenando el granero de calidez y asombro. Shadow no reaccionó al ruido, solo observó a Emma, y cuando ella susurró: «Vámonos a casa», Shadow dio un paso adelante con ella, libre por primera vez desde la noche que perdió a su padre. Las puertas del granero se abrieron de golpe, dejando entrar un rayo de cálida luz solar que se derramó sobre el suelo polvoriento. Emma entró en él lentamente, su pequeña mano apoyada suavemente en el cuello de Shadow. En el momento en que el aire fresco lo golpeó,
Shadow hizo una pausa, las orejas se levantaron, la nariz se movió, los ojos parpadeando contra el brillo. Por primera vez en meses, no estaba detrás de rejas de metal. Por primera vez desde que perdió a Daniel, no estaba solo. Emma lo miró, sonriendo entre sus lágrimas. «Vamos, chico», susurró. «Vámonos a casa». Shadow apoyó su cabeza contra el hombro de ella, y juntos salieron del salón de la subasta, dejando atrás los susurros, las dudas, el miedo y los fríos recuerdos de la jaula que intentó definirlo. El sargento Brooks lo siguió, manteniendo una distancia respetuosa. El capitán Reyes estaba en la entrada, con los brazos cruzados, pero sonriendo suavemente, orgulloso, aliviado, humilde. Mientras Emma y Shadow cruzaban el sendero de grava exterior, la gente de la subasta salió lentamente detrás de ellos, no para interferir, sino simplemente para presenciar el espectáculo. Rudos rancheros, oficiales severos, postores escépticos, cada uno de ellos silenciado por la improbable pareja caminando de la mano, niña y perro, rotos pero sanando. Shadow se detuvo cuando llegaron al borde del estacionamiento. Miró el mundo abierto frente a él, el viento susurrando a través de los campos cercanos, los autos brillando bajo el sol, los pájaros distantes llamando. Había estado atrapado en el trauma durante tanto tiempo que la libertad se sentía irreal. Emma se arrodilló junto a él. «Está bien», dijo suavemente. «Estás a salvo. Lo prometo». Shadow bajó la cabeza, tocando su frente con la de ella, un gesto de confianza, de comprensión, de soltar. Emma lo abrazó suavemente como si estuviera abrazando las pesadillas que aún se aferraban a él. Brooks se acercó en silencio. «Vendré mañana», dijo. «Volveremos a trabajar en su entrenamiento lentamente, a su tiempo». Emma asintió agradecida. «Gracias por todo». Brooks miró a Shadow. «Él tiene un espíritu luchador. Contigo encontrará el camino de regreso». Shadow levantó la mirada hacia el cielo. Su respiración se estabilizó. El peso en su corazón pareció levantarse un poco, como una herida que comenzaba a cerrarse. Emma se puso de pie y dio un paso hacia la carretera. Shadow la siguió al instante, igualando su paso. Sin vacilación, sin miedo, solo lealtad, un nuevo comienzo. La gente detrás de ellos observó con asombro cómo el pastor caminaba con una sorprendente dignidad, su cojera apenas perceptible ahora. Algunos aplaudieron, algunos se secaron las lágrimas, otros susurraron, abrumados por la historia que acababan de presenciar. El capitán Reyes gritó: «Daniel estaría orgulloso de ti, Emma». Ella se dio la vuelta, las lágrimas brillando en sus ojos. «Nos cuidaremos el uno al otro», dijo suavemente. Shadow ladró una vez, un sonido bajo y cálido que resonó en el tranquilo lote. Emma sonrió. «Ves, él está de acuerdo». Continuaron por el camino lado a lado, y por primera vez desde aquella terrible noche, el mundo se sentía ligeramente menos roto. La niña que perdió un padre, el perro que perdió un compañero, dos corazones destrozados por el mismo momento, ahora caminando juntos como uno. Shadow volvió a mirar a Emma, sus ojos ámbar ya no apagados o vacíos, sino llenos de algo nuevo, esperanza. Y Emma susurró, apenas lo suficientemente fuerte para que nadie más la oyera: «Estás en casa ahora, chico. Finalmente estás en casa».